Oxford TCC is an official language certificate based on the Common European Framework of Reference for Languages that assesses the 5 main English language skills: use of English, reading, listening, writing, and speaking. Its final objective is to certify candidates in these skills at any level from A1 to C2. In addition to being an official certificate, the Oxford TCC helps candidates identify their areas of improvement through its 3-step process. Diagnostic. Its main objective is to detect the candidate's initial English level within the CEFR. Mock. Verifies the candidate's English level obtained in the diagnostic and also provides practice before the final exam. Certification. It certifies the candidate's English skills in the level obtained. It includes a speaking examination which is carried out by native English speakers. What are the benefits of having the Oxford TCC in your school? The price is accessible. The cost is the same for all levels. Examination dates are available all year round. The school decides when to apply the exams. The digital results are sent 5 days after taking the exam, and candidates will receive the exact percentages obtained in each of the skills tested. The physical copy of the certificate is delivered 3 weeks after finalizing the process, including the speaking assessment. The whole process takes place within the school facilities. The Oxford TCC is the best option for certifying the English level of students and teachers alike. Do you know the game Risk? Risk is a strategy board game with the ultimate goal of conquering the world. Gear is very similar. Gear is the world that each student tries to conquer by completing English exercises. Gear is the new digital platform that includes exercises based on the Common European Framework of Reference for Languages, designed to improve the student's English level. It includes practice exercises for the entirety of the school year. You can see the students' progress with personalized and thorough reports. Much more interactive platform. Recap section where students are able to retake the exercises that were the most challenging for them. The teacher has full control of the user's progress on the platform and their calendar. More exercises, more content, and much, much more. Do you want to conquer the world of English? Buenas tardes, mi nombre es Camila Santos y voy a ser su host durante esta ponencia
Tengo el gusto de presentarles al licenciado Jesús Lara. Él es profesor de Geografía e Historia del Colegio San Ignacio en Venezuela, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Y adicional, nos va a presentar el tema The Happy Secret to Better Teaching Without Dying Trying. Y los invitamos mucho al finalizar la ponencia a que se queden en conversatorio para poder responder a sus preguntas. Le doy acá la bienvenida al maestro Lara. Técnico y bueno, bienvenidos a todos quienes nos están escuchando en este momento. Lo primero que debo decirles, y espero que no se asuste ninguno de ustedes, es que lo que vamos a hacer hoy es planificar el robo más grande de la historia pedagógica. Bien, ustedes van a ser cómplices del robo más grande de la historia. Y yo no sé si aún quieran estar aquí sentados, están a tiempo de salirse, porque lo que va a ocurrir ahorita es la decisión estratégica del robo más grande de la historia. Ojo con esto y con lo que les estoy diciendo. Nuestro objetivo de la presentación de hoy es intentar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando la diversión como estrategia pedagógica. Por eso es el título que se les está presentando. Inmediatamente vamos a ir a la siguiente lámina. Lo que les pido a todos ustedes es que estemos muy conectados con las imágenes que vamos a estar observando, porque no hay más atrás. Ya ustedes están aquí sentados. Lo que estamos viendo en este momento es la convocatoria a robarnos el aburrimiento del aula de clase. Ese es nuestro objetivo, ¿ok? Nuestro objetivo en el aula en el día de hoy es justamente robarnos el aburrimiento del aula de clase. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Básicamente a través de una teorización general de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la diversión. Y por último, les voy a presentar una propuesta innovadora que hemos llevado a cabo. Esta va a ser la agenda del día de estos minutos que compartiré con ustedes. Espero justamente que conectemos. El primer punto va a ser tratado a través de una crítica fundamental a las teorías de enseñanza y aprendizaje, sobre todo esas teorías obsoletas, que son como un fantasma, que aún están en el aula de clase y que aún invade el alma de muchos docentes y que esperamos que en este momento robemos y dejemos ya en el siglo XX definitivamente las teorías clásicas que nos han llevado por alguna a la necesidad de que el siglo XXI y con esta pandemia y esta crisis mundial innovemos en materia educativa. El segundo punto va a ser justamente cómo aprender y divertirse sin morir en el intento. Eso es lo que estamos hablando todos. En el tercer punto le vamos a decir goodbye, adiós al señor aburrimiento. Y el señor aburrimiento, yo quiero caracterizarlo. No sé si alguno de ustedes ha visto La Casa de Papel. Esta es una serie que a mis estudiantes les fascina, les encanta. Yo les confieso, y por eso no quiero que se asusten si alguno de ustedes no la ha visto. Yo les confieso que yo no la he visto. ¿Okay? Yo no he visto toda esta serie, porque bueno, el día a día en Venezuela es un poco complicado, pero yo entendí que mis estudiantes estaban viendo esta serie y que yo necesitaba al menos manejar unas categorías. Y cuando yo les pregunté a ellos, ¿quién es un personaje aburrido al que ustedes quisieran matar en esta serie? Y ellos me dicen Arturito. Entonces vamos a imaginar que nuestro objetivo en esta estrategia que vamos a diseñar hoy es que ese Arturito es el señor aburrimiento con el que debemos atacar, porque justamente es el que impide que los procesos cognitivos se desarrollen en su plenitud en el aula de clase. En el último punto, al menos teórico, les voy a enseñar cómo convertir un juego virtual en un aula de clase. ¿Okay? Ustedes dirán, este profesor se vuelve loco. ¿Qué hacemos aquí en esta conferencia? Pero logramos convertir un juego virtual online gratuito en un aula de clase. Por último, y espero que sea la parte más enriquecedora, sus reflexiones, sus comentarios, quisiera escucharlos a cada uno de ustedes. De tal manera vamos inmediatamente a observar esta imagen. Esta imagen que ustedes ven en pantalla es el temor de todo docente. Desde que inicia su carrera hasta los últimos días, siempre, día tras día, cuando tenemos la disposición a dar una clase, todo profesor tiene miedo a que su clase sea aburrida y que los estudiantes tengan esta actitud. Primero, en predisposición con el docente. Segundo, en el uso de los aparatos tecnológicos, que de esto vamos a hablar muchísimo. Y por supuesto, que la clase no conecte, que usted no siente esa vibra mágica que muchas veces aspiramos en un aula de clase. En tal sentido, la siguiente imagen que vamos a ver, quiero comentarles sobre
lo paradójico del siglo XXI es que muchos de ustedes han utilizado esta imagen en palabras dentro del aula. ¿Cuántos de ustedes no han dicho, guarden el teléfono, por favor? El grupito de atrás, el teléfono, apaguen el teléfono. Estamos a punto de iniciar la clase, por favor, guarden el teléfono. Y resulta que ese aparato tecnológico que pareciera ser incómodo a los procesos de enseñanza y aprendizaje o a los objetivos, hoy utilizar esa frase sería totalmente irónico, totalmente imposible, sería hasta ridículo pedirle a los estudiantes que guarden el teléfono, cuando hoy, producto de una crisis mundial, la vida nos ha enseñado de una forma bastante extraña que deben sacar el teléfono, que deben utilizar la tecnología y que deben justamente tratar de hacer de ella una herramienta pedagógica. Llegar a esta reflexión no es sencillo, ¿no? Yo les voy a decir quizás un poco gráfico, o les voy a tratar de explicar gráficamente cómo yo llegué a la reflexión de nuestro primer punto. Vamos a observar a continuación la imagen de un expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 92 se enfrentó a Bush y le ganó las elecciones. Pero para poder llegar a esa elección, él se dio cuenta de algo, diagnosticó en el contexto estadounidense que la economía estaba en crisis y que el otro candidato no hablaba de la economía. Y está su famosa frase que popularizó en el contexto histórico, que era, es la economía, estúpido. Un día, luego de salir de clases frustrado, cuando los estudiantes tenían el teléfono en la mano, yo no entendía por qué utilizaban el teléfono con una necesidad que arrobaba sus entrañas, que básicamente los desesperaba, querían ver el teléfono. Y yo entendí que para esta generación el teléfono es una extensión de su cuerpo. Es una necesidad utilizar la tecnología para comunicarse, porque es otro de sus sentidos que han desarrollado, porque son herederos de una generación tecnológica. Y muchas veces no lo entendemos. Y fue cuando yo dije, es la innovación, estúpido. Dije, Jesús, tienes que entender que la tecnología es tu mundo y que tu rol como docente es generar estrategias arropadas con sus intereses, como el caso de La Casa de Papel, que es una serie que ellos están viendo, y meterse en su mundo, buscar allí una triangulación metodológica para poder mezclar procesos educativos con procesos de aprendizaje que involucren la tecnología y por supuesto que están viendo ellos. Entonces, ya la gran pregunta que muchos de ustedes están haciendo, que está ahí en pantalla, diversión y aprendizaje, ¿ok? Es posible divertirse y aprender. Es decir, realmente esta, estas categorías, este debate se puede dar en el pleno siglo XXI. Es posible que un estudiante se divierta, ¿ok? Y que aprenda a la vez. Y se los digo porque los viejos paradigmas del siglo XX que nos han, por supuesto, transformado el sistema educativo y que aún tenemos aulas de clase donde los estudiantes deben estar todos sentados derechitos, donde el profesor debe estar dando la clase y debe observarse una armonía. Y entonces nació de parte de los burócratas educativos, que de esos hay muchos, esa categoría que se llama control de grupo. Profesor, usted controla el grupo, porque sus estudiantes están, mire, sentaditos, organizados, hay orden en el salón. No, eso no es control de grupo. En la educación debe existir también momentos de caos y crisis, porque estos momentos de caos son disruptivos y en las disrupciones nacen procesos de aprendizaje, nacen teorías de aprendizaje y nacen nuevas posturas frente al mundo. Y esta es una generación de adolescentes que está también entrando a las universidades, que está, por supuesto, avanzando en el mundo educativo, que critica el modelo educativo, que son críticos al modelo educativo. Y a veces no queremos entenderlo. Entonces, lo que yo le vengo a plantear a ustedes hoy es que sí es posible divertirse y aprender. Y justamente quiero conversar con ustedes un poco sobre la teoría de la diversión, que es la imagen que vamos a ver a continuación. La teoría de la diversión no es nada nueva. Desde que el ser humano tiene conciencia de su existencia, busca formas lúdicas para distraerse. Esto desde la antigüedad hasta la época más moderna. Es decir, no es nada nuevo buscar interacción dentro de los quehaceres diarios, ¿no? Entonces, yo les quiero comentar una experiencia bastante innovadora de los últimos años que llevó a cabo la empresa automotriz Volkswagen.
ellos hicieron un experimento a través de la teoría de la diversión. Y yo lo que quiero con esto es puntualizar de que el problema no es la tecnología. Tenemos muchísimas herramientas tecnológicas. Tenemos teléfonos que prácticamente realizan una cantidad de actividades que sobrepasan quizás hasta nuestras necesidades, que tienen muchas funciones desde puntos de vista diversos. Tenemos acceso a diferentes fuentes. Tenemos aparatos que han revolucionado el mundo. Pero el problema dentro de la educación no es la tecnología, es la innovación. Y la innovación es la capacidad de generar cambios en medio de las crisis, de adaptarse a esas necesidades. Lo que ustedes ven en pantalla del lado derecho es una escalera mecánica, ¿okay? Que se supone que representa la tecnología o la modernidad, ¿no? Desde el punto de vista del desplazamiento de seres humanos. Esta es una estación bastante concurrida en Suecia. Y del lado izquierdo van a observar una escalera tradicional, ¿okay? Donde la gente está obligada a subir a pie, utilizar, por supuesto, condiciones físicas y no utilizar la tecnología. ¿Qué hicieron ellos? Ellos utilizaron una herramienta que tiene años en estos elementos de transporte público, en estas estaciones de transporte público, y le colocaron o le pintaron un piano. Si ustedes pueden ver ahí, hay un piano que simula la escalera. ¿Qué hicieron ellos básicamente? Innovaron, utilizaron herramientas que han estado durante años al beneficio del usuario, pero esta vez le agregaron un poco de diversión. Ellos vieron como resultado estadístico que la gente subía la escalera contento, que la gente subía la escalera feliz, que intentaba simular que tocaba este piano. Cuando hay diversión, hay disposición plena de todos los procesos cognitivos. Y estos procesos cognitivos te abren la puerta como docente para que realices diferentes estrategias a las necesidades que tus estudiantes tengan, ¿ok? Y respondiendo a los contenidos de la materia, a las características psicopedagógicas de cada uno de tus grupos, a la atención que debas darle a cada uno de ellos. Entonces yo les quiero dar a ustedes a continuación 4 puntos claves que debemos tomar en cuenta si ustedes quieren realizar una estrategia lúdica innovadora como la que les voy a presentar a continuación. Lo primero es una actitud, ¿okay? Y una filosofía de la innovación. Repito, la innovación no tiene nada que ver con la tecnología. Usted puede estar en los sitios con condiciones precarias, en acceso a internet, con tecnología precaria, con lo mínimo, con lo que usted puede, y usted puede innovar. Eso no es dificultad. Y no hay mayor ejemplo que vivir en Venezuela, con las condiciones que la mayoría de ustedes quizás conocen en nuestro país, las limitaciones que hay, y sin embargo debemos innovar. Es decir, la actitud debe ser positiva, porque esta es una generación muy vulnerable a los procesos de cambio que está viviendo el planeta. Lo segundo, y que es fundamental, solamente ustedes conocen las realidades de sus aulas de clase. Ustedes saben el diagnóstico que deben hacer para que luego la planificación de estos módulos de aprendizaje sean efectivos. Al principio yo les colocaba el ejemplo de la casa de papel porque yo diagnostiqué que era una necesidad. Mis estudiantes en clase, escondidos, querían ver los capítulos de la casa de papel. Y yo no entendía, yo decía, ¿cómo hago para competir con un mundo que tiene Instagram, que tiene Netflix, TikTok, Twitter, la crisis que vive el mundo? ¿Cómo le llegamos a los estudiantes? La respuesta que intenté conseguir y que estamos aplicando y ha tenido éxito, y por eso la comparto con ustedes, es que comprendí o intenté comprender su mundo, busqué qué series están viendo y apliqué estrategias a través de ellos. En el tercer punto que ven en pantalla, deben identificar un objetivo. Si su estrategia no genera una sonrisa al inicio de su aplicación y no logra un cambio de hábito, entonces ha fracasado. ¿Okay? Nosotros debemos cambiar un hábito de nuestros estudiantes. Es decir, ustedes deben lograr un cambio de actitud frente a su materia. La materia que yo dicto es historia de Venezuela. Suele ser concebida como una materia aburrida, una materia donde los estudiantes están acostumbrados generalmente a un profesor sentado en un escritorio y hablando fecha tras fecha, mencionando procesos históricos. Entonces, hay que diseñar con nuestro contenido estrategias lúdicas, ¿ok? Y por supuesto, divertirnos en este proceso. ¿Qué es lo fundamental de esto? Vamos a ver a continuación entonces una pregunta que seguramente nos hemos hecho siempre. Es, ¿las redes sociales, la tecnología, son aliados o enemigos de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Esto es un debate, porque algunos dirán, bueno, la utilidad,
cuáles son los límites, pero resulta que estamos frente a lo que algunos sociólogos han denominado un sector bastante importante de niños huérfanos tecnológicamente. ¿Y qué son básicamente estos huérfanos tecnológicos? Son esos estudiantes cuyos padres le entregan un teléfono para que él se calme, ¿okay? Y esté en la casa en mitad de la cuarentena, calmado y distrayéndose. Y no hay acompañamiento. ¿Okay? Como lo dice Juan Acosta, todo depende del propósito. Y eso es así. Pero ese propósito debe estar, por supuesto, direccionado, blindado con una estrategia de enseñanza y aprendizaje que logre sus materias un objetivo. Entonces, a continuación, les voy a presentar tres propuestas o tres experiencias significativas que realicé en materia de innovación sin morir en el intento. Vamos a ver a continuación la cara de este señor, quizás para que quienes no sepan quién era Arturito al principio de la presentación. Este señor que ustedes ven en pantalla, mucha gente, muchos adolescentes quisieran que ya no existiera en la serie. Es alguien básicamente conflictivo, que solamente piensa en sus intereses, que es aburrido, que es el tipo que todo el mundo dice que fastidio este señor otra vez. Algo así es el proceso de aburrimiento que los estudiantes viven en el aula. Cuando ellos se aburren, se bloquean cognitivamente a los contenidos que ustedes están realizando. Entonces, por eso el poder innovar en materia pedagógica e involucrar la diversión es fundamental. ¿Qué observé yo en clase? Cuando hice mi diagnóstico de los pasos que les estaba explicando. Observé que mis estudiantes querían ver el teléfono cada segundo, si es posible. Es una necesidad para ellos observar el teléfono. Entendí que este señor no es mi enemigo, que es mi aliado, que yo debo decirle saquen el teléfono. La primera estrategia que les voy a presentar, vamos a observar en la pantalla a Francisco de Miranda. Pero no es Francisco de Miranda común, es un venezolano común. Ustedes bien saben, universal, participó en la Revolución Francesa, participó en la independencia de los Estados Unidos, pero un día me lo imaginé hablando por DM con Simón Bolívar, escribiéndole, mira Simón, ¿cuándo es la próxima? ¿Cuándo vamos a invadir por Carupa? ¿No qué debemos hacer? ¿Okay? Y le asigné a cada estudiante un personaje histórico venezolano del siglo XIX. Imaginen ahora ustedes que en cada una de sus materias seleccionen un personaje histórico de cada una de sus áreas, de inglés, de biología, de matemática, de física, y que ellos recreen a través de Instagram las teorías de ese personaje, quiénes eran esos personajes, qué hacían esos personajes. Para mis estudiantes en clase, yo les pido saquen el teléfono y vamos a postear en Instagram algunas actividades sobre la batalla de la independencia, sobre la caída de la Gran Colombia, y ellos interactúan conmigo a través de Instagram, y el teléfono se dejó de convertir en un problema, porque ahora es una herramienta dentro del aula para poder desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la historia y en la geografía de Venezuela. Justamente con Instagram, en este momento, estamos realizando la simulación de una campaña electoral. Ellos se han convertido en comandos de campaña por municipio en Venezuela, y cada uno tiene la necesidad de ser un candidato. Y ese candidato debe estudiar la geografía de ese municipio, la historia de ese municipio. Ellos interactúan a través de Instagram y ustedes lo pueden verificar a través del numeral Venezuela Futura. ¿Okay? Ahí, como ven en la imagen, nosotros podemos filtrar a través de numerales o hashtags cada una de las actividades de nuestros estudiantes. Ellos pueden identificar quiénes son, qué están haciendo, pueden utilizar historias destacadas para saber la historia, la bibliografía, los referentes teóricos, la utilización de normas APA para que citen el contenido que están sacando. Es decir, todo es una actividad blindada que no limita en lo absoluto el proceso de enseñanza y aprendizaje, la seriedad teórica en los abordajes de los contenidos, ¿ok? Sobre todo en historia, que suele ser bastante pesada, repito. Ahora, lo que van a ver a continuación es otra fase que la realizamos en el aula, ¿no? Cuando estábamos en aula, pero ustedes la pudiesen repetir a distancia, que ellos lo hicieran en su casa. Este es un cuadro de Arturo Michelena que refleja a la figura de Francisco de Miranda, ya una vez caída la Primera República, está preso en la famosa Carracas. Este es Francisco de Miranda. Mis estudiantes no comprendían qué hacía Miranda ahí sentado. Ellos les costaba llevar su imaginación o desarrollar procesos de recreación de esta Carracas. Y entonces un día dije, tenemos que vivir
esta experiencia, porque en la medida que ustedes viven las experiencias, entonces se les queda en sus procesos de vida cotidiana, lo hacen suyo, se apropian de ello y desarrollan, critican, reflexionan o generan nuevos aprendizajes. Lo que van a ver a continuación es a uno de mis estudiantes de segundo año, ¿ok? Convertido en Miranda. Y él me dijo, profesor, yo quiero ser Miranda, quiero buscar los elementos de este personaje, quiero saber qué se sentía estar en el siglo XIX, qué se contextualizaba en este momento. Entonces, este es Miranda en la Carraca, pero revivido en el colegio donde doy clases. No solamente eso, esta imagen sirvió para luego subirla al Instagram y que ellos interactuaran a través de cuál es la obra artística recreada con mejores detalles. Involucra la memorización, involucra muchos procesos de aprendizaje significativos. Repito, los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando son vivenciales, cuando son significativos, quedan. Y si usted es el docente que facilita esos procesos, se va a encontrar a estudiantes durante mucho tiempo que en los pasillos le van a decir, profesor, aún recuerdo a Miranda, aún recuerdo cuando recreé a este personaje. Imaginen esto con personajes de sus materias que ustedes puedan ayudar. Ahora bien, por último, y con esto los invito a quienes recibieron el tutorial al principio de la clase, cuando se inscribieron en la conferencia, tenemos la estrategia de Jabo. Esto que ven en la pantalla, ¿verdad? Es un juego virtual que es gratuito, que es online y que conecta a personas de diversas partes del mundo en una plataforma digital. Yo me di cuenta que esta es una generación que le gusta jugar, que cada vez que sonaba el timbre, ellos querían salir a revisar el teléfono para jugar online con sus compañeros en diferentes. Esta plataforma Jabo Hotel es online y nuestra amiga Camila nos va a ayudar justamente a simular, bueno, o a entrar a nuestra aula, ¿ok? Para que ustedes vean. Entonces, fíjense, ¿qué debemos hacer? Usted agarra su explorador, ¿verdad? De internet, de su preferencia, y coloca en el buscador www.jabo.es. Vamos a esperar que Camila esté en sintonía con nosotros para que ustedes puedan ver en tiempo real cómo funciona esta plataforma. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora es ingresar a un aula que se parece al colegio real de mis estudiantes, en donde yo tengo un avatar que se parece físicamente a mí y que interactúa con los compañeros de clase o con su docente a través de un chat animado, lo cual simula el WhatsApp, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ellos están allí en tiempo real. Ya ustedes van a ver de forma rápida cómo nos conectamos en este salón. Fíjense, esta es la plataforma. Esto que ustedes ven en la pantalla es el explorador. ¿Okay? Repito, no debe descargar ninguna aplicación. Váyase a su explorador de confianza, a Google, coloca how.es. Bien, coloca sus datos y ahora le vamos a presionar al hotel. Por supuesto, aquí ya hemos entrado, ya colocamos nuestra clave. Es sumamente sencillo. Tenemos un tutorial para ustedes. Y este es la bienvenida a este hotel. Ahora, Camila, vamos a presionar el ingreso a nuestra aula. ¿Cómo ingresan ustedes al aula? Bueno, los estudiantes una vez en esta plataforma se les pidió que se crearan un usuario con su correo institucional del colegio, que ese correo institucional además tuviese un nombre, su apellido, su nombre, su número de lista y la sección. ¿Okay? Y ahora vamos a ingresar al aula. A continuación le damos ir a la sala y fíjense que esto que está acá es una placa. Mis estudiantes tienen acceso restringido a, a esta placa. Solamente cuando se abre la oportunidad de tener clase, ellos ingresan. Y fíjense que esto que está acá son salones, es un salón con pupitres. ¿Okay? Está el escritorio del docente. Camila me va a ayudar a caminar hasta el escritorio. Me voy a sentar para que ustedes vean cómo voy caminando ahí. Estoy usando tapabocas por todas las sugerencias de la OMS. Y mis estudiantes van a llegar aquí. Aquí yo les puedo dar la bienvenida. Les puedo escribir bienvenidos a clase, bienvenidos al aula. Ellos se conectan conmigo en tiempo real. Atiendo a 35 estudiantes por sección. Solamente entran los estudiantes que yo habilito para el aula. Puedo silenciar a todos los estudiantes para que solamente hable el docente. Tengo un historial que se va creando a través del chat. Fíjense que ahí cuando escribimos bienvenidos, aparece una nubecita. Esa nubecita es el diálogo de la persona y ahí van a ir apareciendo diversas cosas. A los estudiantes les ha parecido esto divertidísimo. Además que, repito, es una plataforma online. Aquí hay gente de todo el mundo bien conectada. Y usted aquí puede crear su vida. Yo tengo estudiantes
que bueno, vienen a mis clases y después se van a su trabajo al FBI, o son miembros de la CIA, o son abogados, o tienen su familia, o juegan. Bien, ¿por qué? Porque el juego permite recrear una vida virtual. Entonces, yo tengo estudiantes que ya tienen un alto rango en el FBI y que son, bueno, ya son unos expertos dentro del juego, tienen su familia, interactúan, etcétera. Y cuando yo los convoco a clase, ellos rápidamente acuden al llamado. Se les da el contenido, por supuesto nos ayudamos con un guía, debatimos. Aquí yo puedo evaluar, puedo realizar eh, debates en el aula, puedo realizar, por supuesto, comprobaciones de lectura, bien, y podemos interactuar. Ahora yo, supongamos que se acabó la clase, ya dimos el contenido, le voy a pedir a Camila que salgamos al recreo, porque queremos ir más allá del salón. Camila me va a ayudar a tocar la puerta que está aquí, le damos doble clic a la puerta y vamos a ir al patio del colegio. Con ayuda de los creadores del hotel, vale la pena resaltar esto, nos han apoyado muchísimo, pudimos recrear físicamente al colegio donde yo trabajo. Si ustedes pudiesen ver alguna imagen en internet, verán que esta pantalla que se les está abriendo actualmente es el patio de nuestro colegio en Venezuela. A ellos esto les encanta porque, por supuesto, recrea su colegio. Aquí se encuentran, conversan, con, anotando esas dificultades para que también el padre de familia, porque ahora tiene, el padre de familia también debe de entender que la esta aplicación, quiero, por supuesto, no se escucha, ahora sí se escucha, ok. Quiero escuchar sus dudas sobre la aplicación, quiero que sepan de antemano que está a la disposición de ustedes un aula dentro de este juego virtual, que lo podemos facilitar a todos ustedes para que tengan acceso a él. Camila, me dicen por acá, Leo, que no me escuchan. Confírmame, por favor. Ahorita yo lo escucho, sin embargo, Perfecto. vamos a volverlo. Sí, está ya Perfecto. habilitado. Está ya habilitado, Jesús. Continúa, por favor. Bueno, para cerrar básicamente lo que les quería citar acá es que esta plataforma nos permitió, por supuesto, conectar, ¿ok? Con eso. Es totalmente gratuita, no hay ningún costo. Usted ingresa a través de su explorador de internet, ¿ok? Y por supuesto crea su avatar e ingresa al hotel. Son unos gráficos bastante coloridos que básicamente anima o desarrolla su personaje en el aula. Repito, está a su disposición un aula dentro de eso. Yo les voy a dejar mis contactos en unos segundos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y bueno, sumarse a este proceso de diversión. Mi reflexión final es que ustedes se conviertan en unos docentes que valoren el desarrollo, el proceso de este momento tan difícil, que no se conviertan ustedes en unos eh, desarrolladores mecánicos de notas, que ustedes entiendan que la nota o el número va más allá. ¿Okay? Que el proceso educativo tiene que ir justamente enfocado a los procesos, que estos procesos en momentos de crisis son vulnerables porque estamos viviendo afectaciones psicológicas, por supuesto, jóvenes que están para eso. Entonces, nada, yo creo que hasta aquí llegamos con esta reflexión final en donde básicamente les quiero plantear que el colegio no se puede quedar en casa. La tecnología nos está ayudando a través de la innovación a que recreemos espacios donde podamos sentirnos unidos a pesar de la distancia. Es decir, que tratemos de romper esa barrera física y por supuesto estas son estrategias en tiempo de contingencia, en tiempo de crisis. En ningún momento estamos planteando que esta aula sustituya la conexión física con nuestros estudiantes, porque ustedes saben que los procesos educativos no hay nada más satisfactorio que estar en el aula, observar la cara de nuestros estudiantes, quizás medir cuáles son sus agrados o desagrados, y son limitantes que la tecnología te da. Pero bueno, en medio de esta crisis, en medio de lo que estamos viviendo, de las dificultades de conectividad, de luz, hemos querido innovar. ¿Bien? Ustedes seguramente se preguntarán, profesor, ¿cómo hace con el acceso al Internet? Bueno, muchas clases las hemos postergado, las hemos reprogramado, hemos intentado buscar el Instagram, hemos buscado recrear estrategias. Entonces, nada, quedo atento a sus preguntas. Me interesa muchísimo
su feedback. Aquí le presenté 3 estrategias básicas que ustedes pueden utilizar a través del Instagram, a través del arte y por supuesto a través de los juegos, a través de las estrategias lúdicas. Muchísimas gracias por sus minutos de atención y espero que me hayan acompañado de forma satisfactoria a lograr este robo en materia educativa, que es robarnos el aburrimiento de las aulas de clase. Si un profesor desea hacer ahora una pregunta, este es su momento. Nos han consultado, Jesús, si hay posibilidad de editar el aula, las áreas del colegio para ambientarlo lo más similar, o alguien externo es quien lo debe crear. Gracias, eso era Bueno, mi pregunta. Sí, te escucho, Carolina. Adelante. Sí, dando las gracias porque esa era mi pregunta. Tengo esa duda. Un saludo y éxitos y gracias por esta capacitación. Estoy un poquito afónica. Sí, mi duda es si hay posibilidades de editar las áreas o los espacios para diseñar similares las áreas de nuestros colegios, o hay que comunicarse con alguien externo para que lo pueda crear. Bueno, fíjense, en principio, este es un juego que tiene más de 10 años en el mercado. Yo lo jugaba cuando era adolescente, les confieso. Imagínense, hace aproximadamente 8 años llegué a jugar Hotel en el liceo también. Y una de las cosas es la limitante económica dentro del juego. El juego es gratuito, pero de repente para comprar un pupitre dentro del juego o para comprar la pizarra dentro del juego tiene un costo. ¿Okay? En esta oportunidad les estamos presentando la propuesta porque tenemos el apoyo de los staff o de los dueños del hotel para que ustedes puedan adaptar al colegio que ustedes necesiten o que ustedes quieran. Es decir, tienen a partir de ahora un aliado para de repente recrear sus aulas dentro del juego, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos posición de apoyarlos. Tenemos algunos colegios de la ciudad capital y algunos profesores universitarios que se han sumado a la propuesta, ¿sí? Sin embargo, hay mucho tiempo, miedo igual a las cosas nuevas, mucha resistencia en principio, algunos padres con temor de que cómo es eso que su hijo se divierte y que está jugando, que el profesor Jesús los mandó a jugar, cómo es eso, que les expliquemos. Entonces, bueno, es un reto significativo porque estamos rompiendo paradigmas de las teorías clásicas de aprendizaje, ¿no? Del causa y efecto, del examen y del número que deben obtener. Lo que estamos buscando es generar un poco de caos y orden, divertirnos, utilizar, por supuesto, símbolos de nuestros estudiantes, que a fin de cuentas son los que deben estar contentos con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si nos vamos al campo de marketing, son nuestros clientes. Debemos escucharlos, debemos saber qué necesitan, debemos saber cuáles son sus necesidades y nosotros, por supuesto, orientar las competencias académicas en nuestras materias, ¿no? Que por supuesto están bien blindadas, al menos acá. Por aquí nos levanta la mano Carmen Bravo. Gracias, Carolina, por tu pregunta. Hola, yo quisiera saber a partir de qué edad es recomendable esta aplicación. Bueno, quizás esta pregunta llevaría un poco al análisis psicopedagógico, pero nosotros tenemos experiencias al menos en grado hasta 4º año de bachillerato. Estamos hablando de edades comprendidas entre 12 a 17 años. Hay jóvenes acá interactuando. Es decir, las complicaciones del juego o el nivel de complicación del juego es muy básico. Es decir, mi mayor temor era, o al principio, fue diseñar la estrategia para ellos. Ellos aprendieron en cuestión de minutos. Es decir, esta es una generación que los juegos, la tecnología, para ellos ese es su día a día. Entonces, yo me atrevería a recomendarles a partir de los 12 años pueden utilizar la herramienta, por supuesto orientando muy bien, y esto tengo que al menos dejarlo muy bien claro, blindar el acceso al aula. Recuerden que este es un juego virtual, online. Blindan el aula, pudiese entrar gente de todos lados, quizás a interrumpir la clase o a preguntar. Entonces, en esa materia ustedes deben estar asesorados porque el aula es cerrada, es acceso limitado para los estudiantes, el docente tiene control dentro del aula para que no hayan, por supuesto, obstáculos en el proceso. Pero yo me atrevería a decir que hasta jóvenes de 17, 18 años, gente de primer semestre de la universidad, recuerda este juego, en caso particular, y lo puede básicamente utilizar, ¿no? Tiene muchísimas utilidades lúdicas, pedagógicas, y es recomendable. Yo creo que pudiésemos hacer cualquier experimento a cualquier edad y nos funcionaría.
Ok, gracias. Seguro, estamos a la orden. ¿Alguna otra pregunta, Carolina? Camila, Néstor por acá. Sí, claro que sí. Acá hay otra pregunta de Anarda. ¿Tiene algún costo esta aplicación? No. Repito, es una aplicación gratuita. Es decir, ni siquiera es una aplicación, no debe descargar nada a su teléfono. Es como que usted entrara a Instagram a través de la computadora, es una red social, solamente que es una red social animada. Entonces allí usted puede utilizar muy bien esta plataforma online, que es una red social más, con Instagram o con otra aplicación que sus estudiantes estén utilizando. TikTok, por ejemplo, que en nuestro caso se ha convertido en una de las últimas tendencias. Yo aún no he incursionado mucho ahí, pero tenemos que ir hacia allá, ver qué es eso de TikTok y meternos en la dinámica de nuestros estudiantes, porque hay que comprender el mundo de los estudiantes que están haciendo y por qué se ha convertido en una necesidad. Sobre todo porque esta pandemia nos ha obligado a entender que la tecnología es la era que estamos viviendo y nos negábamos nosotros a entender eso. Y por eso la frase guarda en el teléfono ha perdido vigencia. Entonces, bueno, el mundo nos ha enseñado de una forma bastante particular que debemos entrar en la era digital de una vez por todas. Jesús, el Néstor Sarmiento ha levantado la mano, él nos va a hacer una pregunta también. Adelante, Néstor, te escuchamos. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Bueno, un placer. Un placer. Mi pregunta es, si no me equivoco, en respecto a lo que estabas explicando en tu resumen, la aplicación permite evaluar cómo hay algún formato de evaluación o es solamente un estilo de evaluación, cómo, en base a tu experiencia, qué tipo de evaluaciones son. Sí, chévere. Bueno, en este caso son bastante limitadas. Podemos realizar un debate dirigido en el aula, por ejemplo, con un registro descriptivo, un instrumento que te permita medir la participación de los estudiantes sobre un tema. Yo les asigné una guía y un video, por ejemplo, sobre la crisis petrolera en Venezuela en los años 60, la previsión del petróleo en Venezuela, y luego lo debatimos en clase. También puedes hacer comprobación de lectura de forma individual, los puedes convocar al aula y conversas con ellos, ¿okay? De forma rápida, directa. Aquí no hay esas estrategias. Hay unos memes por ahí donde el estudiante finge que se le queda pegada la pantalla para empezar a buscar la respuesta. Aquí no, porque básicamente tú en tiempo real estás viendo que el estudiante está conectado. No hay excusa para que él de manera fluida te responda sobre cualquier actividad. Y también el juego, dentro de sus opciones, tiene foros donde ellos pueden registrar, de repente responder tareas, luego de una clase hacen un cierre cognitivo y resumen y ese foro lo que están. También dentro de la clase hay una pizarra, no sé si ustedes pudieron detallarlo, pero pudiésemos intentar ingresar en cualquiera de los días siguientes, ustedes se contactan conmigo y les enseño. Hay una pizarra donde en la pizarra ustedes pueden colocar el contenido, ¿okay? Como si fuese la pizarra real, solamente que son stickers que se va desarrollando su clase. Y bueno, básicamente eso, estamos quizás limitados a debates, a comprobación de lectura, no hay un formato de exámenes, y quizás esa es la pregunta puntual, o un formato de... Yo lo que utilizo es, me ayudo mucho de Instagram para que ellos publiquen allí actividades, fotografías, videos, cualquier otra actividad que nos sirva de herramienta. Pavos es una herramienta que sin duda alguna funciona muchísimo para la socialización de contenidos, ¿okay? Que ustedes pueden realizar en cualquier momento con ellos, conectarse, y bueno, y yo les recomiendo que se conecten con sus estudiantes más allá de lo académico. Creo que la crisis que vive el mundo amerita que ustedes tengan una proximidad bastante significativa con su sentir, con sus frustraciones, y también acompañar a las familias, ¿no? Que no están preparadas quizás para esto. Si esta crisis nos está ayudando a reinventarnos, tenemos que todos colaborar allí. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Acá están viendo su correo electrónico y hay un profesor que indica, para su investigación y sus estudios sobre el juego y la diversión, le recomiendo revisar 2 libros, Homo Ludens de Johan Huizinga y Los Juegos de los Hombres de Roger Caillois. Es probable que usted ya los conozca. Sí, bueno, sobre las teorías de aprendizaje y las dinámicas lúdicas, el diseño de estrategias dentro del aula,
yo no quise aburrirlos a ustedes quizás con tanta teoría, ¿no? Yo creo que muchísimos de ustedes han tenido acercamiento teórico a todos estos procesos cognitivos. Mi invitación básicamente en la ponencia es a enfrentarlos a ustedes con una crisis de paradigmas en materia educativa que nos obliga a reinventarnos. Y sobre todo esa pregunta de diversión versus aprendizaje o diversión y aprendizaje. Creo que esta experiencia en particular nos ha llevado a transformar el aula, ¿no? Y yo creo que después del COVID-19 la educación no debe ser la misma y no nos podemos permitir llegar al aula siendo los mismos docentes, ni los estudiantes van a ser lo mismo. Yo creo que si nosotros llegamos al aula siendo los mismos, hemos fracasado. Igual que siempre le digo a mis estudiantes que en la medida de que usted corrija, cuando el profesor corrige, yo creo que dentro de todos los procesos burocráticos que los docentes ocultamos en materia administrativa, etcétera, la corrección suele ser bastante pesada, nos trasnocha. Yo creo que cuando usted se divierte corrigiendo, usted ha logrado un éxito en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso fue lo que yo entendí. Yo tengo que diseñar estrategias que al momento de yo corregir a mis estudiantes, yo pueda disfrutar de esa corrección. Y que entonces, en la medida que voy transformando o guiando algunos errores en su contenido o en su forma, nosotros podamos entonces acompañarlos en su proceso. Yo creo que atrás quedó ese viejo paradigma del docente que se para básicamente como poseedor de la verdad absoluta y los estudiantes son unos receptores entonces de ese contenido que después deben escupirlo, disculpen la palabra, en un examen. Y si ese examen tiene un número alto, el estudiante ha aprendido o no. Eso quedó atrás. Yo creo que es un error pensar que ese es el modelo educativo que esperamos. Es un modelo que estamos en la necesidad de transformar, que debemos ver el proceso, que debemos entender que, bueno, que si ellos no se divierten, si ellos no se interesan, entonces simplemente usted va a ser un profesor más en su vida, en una materia aprobada. Yo estoy seguro que hay mucha potencialidad en el mundo, en América Latina y en Venezuela, para que los docentes sean, por supuesto, creadores de mentes críticas y reflexivas. Y bueno, y en este caso, a mí me parece que si nos divertimos, aprendemos. Yo creo que ustedes están invitados a sumarse a esta era que estamos muy bien. No sé si hay otra pregunta, Camila, que nos puedan ayudar, dudas, inconvenientes. Yo les voy a dejar mi correo electrónico por si quieren un tutorial de cómo entrar al aula paso a paso. Son 5 pasos sencillos de cómo entrar al aula. Mi correo es jesuslaraucb@gmail.com. jesuslaraucb@gmail.com. Y a través de mi cuenta de Instagram, _JesusLaraA, ¿okay? Para que ustedes ahí vean un poquito más de la experiencia. Aquí en el Instagram, en la cuenta personal, donde publicamos nuestras experiencias, ustedes quizás lo vean de forma vivencial. Mi invitación es que entren a Jabo, agarren un día, 10 minutos, intenten acompañarnos en este proceso. Se van a divertir. Si les gusta el café, hay cafeterías. Si les gusta ir a un restaurante, ahí van a encontrar un restaurante. Ahí van a conocer gente de todo el mundo. Y cuando quieran ver clases, bueno, bienvenidos al aula. Entonces, Camila, si hay otra pregunta, estoy a total disposición. Por ahora no tenemos más preguntas, sino muchísimos mensajes de agradecimiento. Están muy agradecidos por lo que está compartiendo, por la información. Muchos lo van a poner en práctica. Y la invitación también a que si alguien, bueno, acá Renzo tiene una pregunta, él la va a hacer. Renzo, te escuchamos, bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, decía que gracias por las ideas que nos has dado, están muy buenas. Y ya que Jabo es una plataforma virtual, todo el mundo puede entrar. ¿Cómo haces con el tema de seguridad para los chicos? Sí, esta pregunta es importantísima. Como les decía, cuando ustedes ingresan como decía, a la sala principal del juego, tienen opciones de ir a distintos lugares. Ustedes pueden ir a tomarse un café, pueden ir al parque, pueden ir a un colegio, pueden ir de repente a Hogwarts. Yo les comento que en mi adolescencia, lo que los adolescentes de mi generación veíamos muchísimo era esa trivia entre Hogwarts, Star Wars, quizás no se me ocurre otro, El Señor de los Anillos. Bueno, yo era fanático
de Harry Potter. Y yo en este juego pude recrear a Harry Potter, y ahí pueden conseguir hasta Hogwarts. Hay un castillo de Hogwarts donde yo fui estudiante de Hogwarts, y por eso el juego me atrapó. Y mis estudiantes, según sus intereses, ingresan a este juego. Entonces yo convertí el mismo juego, pero bueno, ahora en un aula para que ellos ingresen. Dentro del aula, cuando usted lo crea o tiene administración del aula, usted tiene la posibilidad de delimitar quién entra y quién no entra a su sala. Hay salas públicas y hay salas privadas. El Colegio San Ignacio, revivido en Jabo, es una sala privada, donde solamente entran los estudiantes del colegio, y mucho más aún los estudiantes de la sección que yo habilito. Si usted está en el salón y de repente se coló la información, llegó a alguien que no estaba invitado, usted lo puede expulsar. Si un estudiante habla mucho, usted lo puede silenciar por unos raticos, le explica que debe esperar su derecho de palabra. El muñequito puede levantar la mano. Lo que pasa es que no hubo capacidad de detalles, porque bueno, la imagen no lo permitió, pero ustedes pueden ingresar, se puede reír, puede levantar la mano, ellos levantan la mano, se le da el derecho de palabra y por supuesto participan, ¿no? O sea, a mí me gustaría, en la conferencia hay estudiantes que tengo, bueno, el orgullo de acompañar. Por ejemplo, está Marco Valles. Me gustaría que quizás él participara y nos comentara su experiencia como estudiante, ¿no? Yo los invité a ellos a la conferencia para que la vieran. No sé si le damos el derecho de palabra para que ellos quizás expliquen cómo entran, cómo es un día normal en el salón cuando se les convoca. Bueno, buenas tardes. Yo soy Marco Valle, yo soy estudiante de Jesús. Desde que empezó la cuarentena, Jesús ha estado, bueno, intentando por correos y por guías y videos sobre el petróleo en Venezuela, tratando de inculcarnos a nosotros y encaminar nuestro pensamiento político, social y económico para próximos sufragios populares y todo ese tema político. O sea, más que un profesor de geografía, historia o ciudadanía, creo que ha sido como un profesor sobre política y sobre vida personal y cómo llevarlo todo, o sea, cómo vivir con todo esto, ¿sabes? Entonces, yo creo que ha sido una buena idea. Y te quería preguntar, Jesús, que... Marco, explícanos quizás para que los miembros de la conferencia entiendan cómo es una clase normal, no sé, quizás en breves segundos, cómo tú ingresas al aula, cómo interactúas, para que tengamos una idea de cómo ustedes entran al encuentro con nosotros. Bueno, o sea, esto empieza con, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con la autoridad de cada salón, de los alumnos. Jesús manda un itinerario de las horas en que nosotros vamos a estar presentes dentro del aula. Y bueno, la sección A le toca de tal hora a tal hora, la sección B y así hasta la sección D. Si a nosotros nos toca desde 4:30 a 5:30, la sección C tiene habilitada esa aula hasta las 4:30 y nosotros debemos ser silenciados y se nos debe negar el ingreso al aula antes de las 4:30. Y eso, o sea, después nosotros entramos, los de la CC tienen que ir. Depende de la clase que tengamos, o sea, una clase de dudas, la gente decide si entrar o no. También lleva una repercusión sobre su promedio, sobre su nota. Y bueno, eso, discutimos la guía, los videos de Ricardo del Búfalo, que son muy buenos, y ese tipo de cosas. Gracias, Marco. Bueno, no sé si en función a la explicación de Marco hay otra duda por parte de ustedes. Estamos a la orden. Yo quería hacerte una pregunta, o sea, como estudiante que me afecta a mí y a otros compañeros. Dime, Marco, te escuchamos. O sea, que he estado, o sea, en el grupo y también en mensaje privado, hay un compañero que se llama Alessandro, que ha estado presentando problemas con un compañero que ya se fue del colegio incluso, que ahora está en México,
y que recibió la contraseña del aula por alguno de nuestros compañeros. Entonces, no sé cómo podría evitarse ese tipo de situaciones, porque la verdad, yo lo paso mal, no solo por mí, porque a mí no me hacen nada, sino por mi compañero. Sí, bueno, fíjate que Néstor preguntaba hace ratico el tema de o sea, el acceso al aula, al resguardo de la identidad de los alumnos. Se nos presentó hace poco, que es el caso que menciona Marco, un tema de identidad. ¿Cómo lo resolvemos si se les presenta? Lo que hicimos inmediatamente es pedirle al estudiante que envíe su autentificación del personaje a través del correo electrónico con el que se registró. Y esa es la forma inmediata de saber que, bueno, que el estudiante en efecto es la identidad. Y eso es cuestión de segundos. Entonces, el blindaje desde el punto de vista de seguridad del estudiante, usted tiene el control. Si usted es el docente del salón y ponemos a su disposición el salón para que usted lo controle, usted decide quién entra, quién sale, a quién silencian, a quién no, y puede tener entonces acceso a este tipo de dinámica el momento que usted lo permite, que usted lo desee. Es bastante controlable. Lo decía Marcos, depende del docente. Yo evalúo participación activa en el aula a través de un registro descriptivo, porque el aula te permite tener un historial. Es como un chat de WhatsApp donde puedes revisar el historial de qué hablaron en la sala en el tiempo que estuvieron presentes. Y entonces, después que ellos se van, yo me quedo revisando el historial y voy registrando cada uno poco a poco y finalmente cierro el ciclo del día. Entonces, eso es muy importante porque la seguridad de nuestros estudiantes es vital, sobre todo en redes sociales, ¿no? Acompañarlos a ellos en esto. Bueno, gracias a los mensajes que estoy viendo acá. Camila, tú me ayudarías, no sé si hay una pregunta que no logro ver en el chat. Sí, tenemos una más, ya es la última pregunta que tenemos, también pues aprovechando para invitarlos a la siguiente charla que nosotros tenemos, esta la hace Erika. Si hay algún alumno que posee problemas en la conexión de internet y no puede asistir a estas clases, ¿cómo manejas esta situación para que esto no repercute en sus notas o en su promedio? Sí, bueno, fíjense, esto es un reto grandísimo, ¿no? Esta particularmente vive condiciones complejas desde el punto de vista tecnológico, de conectividad. Profesor, se me fue la luz, profesor, no tengo internet en este momento. Esas son realidades objetivas. Lo que hacemos es reinventar o replantear estrategias para esos estudiantes. Pero es una realidad, y lo digo con mucho pesar y me frustra muchísimo, porque esta realidad que vive el colegio donde yo trabajo no es la realidad de la inmensa mayoría de los colegios en Venezuela. Además que, bueno, esto es un colegio con representantes que tienen la posibilidad de darle a sus hijos un teléfono, una computadora e internet, y la ausencia en el salón es muy poca, es decir, muy pocos se ausentan y los problemas son luz o internet. Entonces, mi invitación es que ustedes hagan un diagnóstico de sus realidades, vean si es viable aplicar este tipo de estrategias y si no, bueno, utilizar el Instagram, utilizar el WhatsApp, sobre todo utilizar los símbolos de ellos, buscar la forma de interactuar con ellos en el aula. Pero sí, Erika, comparto contigo la preocupación y lo que hay que hacer es reinventar, ¿no? Yo creo que son 35 estudiantes con 35 características distintas, con 35 métodos de aprender, con dificultades, bueno, en muchos aspectos, y que uno debe entonces tener la capacidad de planificar un plan A, un plan B y un plan C. Esta mañana, no sé si alguno de ustedes estuvo presente, pero la conferencia tuve que darla en casa de mi vecina, tuve que salir corriendo porque el internet se fue aquí. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Una realidad que se sale de nuestras manos. Ahora, nos vamos a quedar de brazos cruzados, se nos fue el internet y no voy a dar clase. No, debemos reinventarnos en este proceso tan difícil, ¿no? Antes era en la pandemia, ahora hay como un agregado allí, más las avispas en Washington, entonces bueno, estamos todos ahí a la espera de qué más se aproxima, pero sobrellevar la situación. Listo, entonces agradeciendo a todos los presentes, agradeciendo a Jesús nuevamente por su ponencia. Los esperamos también el día de hoy en nuestra última junta y el día de mañana también. Muchísimas gracias, Camila, por tu apoyo y a todos los que nos acompañaron en estos minutos. De verdad ha sido un inmenso placer poder llevar la voz de esta experiencia y, por supuesto, la realidad de Venezuela a sus rincones. Muchas gracias.